Adelante, David. Muy buenos días a todos y a todas. Una disculpa por el retraso, aunque no lo crean, ya hay tráfico a pesar de la pandemia. Muy buenos días, senador Ricardo Monreal. Muy buenos días a todos los integrantes, a los asistentes de este evento. Conocí al senador Ricardo Monreal hace un cuarto de siglo, cuando él era senador, él era representante del Poder Legislativo ante el IFE y yo asesor del Consejo General en el mismo instituto. Él tenía un asiento en la llamada herradura de la democracia y yo una silla entre los asesores del entonces consejero electoral Mauricio Merino, cuando José Woldenberg presidía el Consejo en 1996, de cara a las elecciones intermedias de 1997, cuando se produjo el primer gobierno dividido en la historia del país, es decir, cuando el presidente perdió la mayoría en la Cámara de Diputados en la historia reciente. En aquel entonces me tocó escuchar muchas veces al senador Monreal debatir en la sala de plenos con vehemencia y elocuencia sobre la importancia de la institucionalidad electoral. En aquellos años, cuando el país apenas transitaba a la democracia. Yo era un recién egresado del Colegio de México, de suerte que lo recuerdo a él, recuerdo al senador como un defensor y un constructor de instituciones del naciente IFE. Desde entonces le sigo la pista, lo leo en Milenio, lo escucho en los debates parlamentarios, de modo que para mí es un honor poder presentar su libro. Gracias, David. De verdad, me siento muy honrado por poder comentar una publicación tan oportuna como vigente en pleno proceso electoral, a menos de 2 meses de las elecciones más grandes de la historia del país. También agradezco a los organizadores de este evento, particularmente a mi querida María José Lipo, por la oportunidad de dialogar en la pluralidad política. Muy bien. Por eso, lo primero que me gustaría decir es que celebro que 25 años después el senador siga contribuyendo al entendimiento y sobre todo al mejoramiento del sistema electoral mexicano. Con esta importante obra editorial sobre nulidades y procedimientos sancionadores en materia electoral. El título del libro podrá sonar técnico legal, y de hecho lo es, pero su alcance es también político. Con esta publicación desde el derecho electoral, pero sobre todo desde el institucionalismo electoral, el senador hace una revisión exhaustiva de los instrumentos jurídicos para la defensa del voto. El libro comienza en torno a la unidad básica del proceso electoral, la casilla, ese símbolo de la democracia donde se expresa el mandato democrático de los ciudadanos, el sufragio, pero que por razones históricas de desconfianza en las elecciones es uno de los instrumentos electorales más complejos del mundo. En pocos países existen tantas reglas para recibir la votación como en México. Por eso es tan importante esta publicación, pues explica los procedimientos para anular una casilla y en un conjunto de casillas, es decir, una elección. El libro no solo conceptualiza la nulidad y la sanción, los dos preceptos vertebradores de la obra, sino que los aterriza en el articulado de las legislaciones aplicables e incluso las refiere a las sentencias, criterios y jurisprudencias específicas que corresponden de acuerdo al Tribunal Electoral del Poder Judicial, antes el TRIFE. Y aquí quisiera destacar uno de los mayores atributos del libro, el amarre entre las ideas conceptuales, los preceptos, la práctica procedimental, la técnica y los antecedentes jurisdiccionales, las tesis. Se dice fácil, pero unir todos los pasos, hilar todas las etapas de un proceso electoral sancionador tan complejo como el mexicano, supone una tarea analítica igualmente compleja. El libro resume, pues, miles de páginas de legislación y jurisprudencia que permiten entender una de las áreas del derecho electoral más difíciles, como son las nulidades y sanciones. En el libro primero, esto es, en la primera parte del libro, sobre las nulidades, se revisan cada una de ellas de manera puntual y exhaustiva, las causales de nulidad al momento de recibirse la votación en las casillas,
las causales de nulidad durante el escrutinio y cómputo de los votos, las causales específicas en el acceso a medios de comunicación o el financiamiento político y las causales de nulidad genéricas de la elección. Vaya, el libro primero desarrolla y explica todos los preceptos y supuestos de anulación existentes. Pero más allá del rigor con que se revisan cada una de estas causales en sus diferentes etapas, cabe hacer una reflexión sobre la idea misma de anular votos por conductas irregulares. Anular supone dejar sin efectos jurídicos los actos realizados por los actores involucrados en una elección, de modo que, a decir del senador, cito, se trata de una medida extrema para salvaguardar los fundamentos de la democracia. Por eso debe entenderse como un último recurso cuando es inevitable anular sufragios para garantizar la certeza de una elección en su conjunto. En la segunda parte del libro, el libro segundo, se revisan los procedimientos sancionadores, el ordinario y el especial. Mientras que el primero se refiere a los actos de la autoridad administrativa sobre irregularidades de los sujetos obligados, el segundo se refiere a las conductas que vulneran normas sobre propaganda y actos anticipados. Incluso se ofrecen modelos para la presentación de escritos de recursos de revisión y quejas, algo que para los actores políticos aquí presentes seguramente será de gran valor por la pedagogía jurídico-electoral con que se explican. Esta es, hay que subrayarlo, una de las aportaciones prácticas más destacadas del libro. De nuevo, más allá de las etapas, actos y sujetos de estos intrincados procedimientos sancionadores, cabe otra reflexión. Se trata de instrumentos jurídicos que permiten la gobernabilidad democrática de las elecciones. Sin embargo, también es cierto que son instrumentos cada vez más recurridos como resultado de la propia dinámica política de la contienda, en la cual los actores políticos usan, pero también abusan de estos instrumentos como parte de sus estrategias políticas. Esto provoca una saturación que lleva al límite de sus capacidades institucionales a las autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales del país. De este segundo libro, destaco los capítulos 3 y 4 sobre los límites a la propaganda política electoral y sobre el financiamiento y fiscalización electoral, respectivamente, por su pertinencia en el momento electoral que vivimos hoy como país. Desde las sanciones por violencia política de género, uno de los asuntos más sensibles reclamados por el movimiento feminista, hasta la fiscalización de los gastos de precampaña, que ha suscitado una inédita tensión política en el país por el caso de Guerrero, pasando por la neutralidad e imparcialidad de los servidores públicos, algo que en el ámbito local y no solamente nacional está generando controversia por el activismo de algunos gobernantes y funcionarios. El libro ofrece claves importantísimas para el procesamiento dentro de los cauces institucionales y legales de estas problemáticas inevitables de toda contienda. Finalmente, el libro tercero versa sobre los delitos electorales, ese conjunto de conductas ilegales susceptibles de ser sancionadas con una pena, pero que se distinguen de las faltas administrativas o actos nulos, sobre los cuales no ahondaré en aras del tiempo. No encuentro un mejor momento para presentar un libro sobre la defensa jurídica del voto que en pleno proceso electoral. Cierro con la frase con la que comienza el libro. Cito: en México, la organización y calificación de los procesos electorales cuenta con un marco constitucional y legal de vanguardia en el mundo, que se integra con preceptos precisos que regulan todos los actos y resoluciones que se producen en cualquiera de sus etapas. Termina la cita. De ahí que la lectura que se desprende del libro sea un reconocimiento explícito a la solidez institucional mexicana de sus instituciones electorales que hace el senador Monreal. En suma, el libro da cuenta de la importancia de las reglas del juego democrático, que no son sino el sistema electoral mismo que tenemos los mexicanos. Es innegable, nuestro entramado electoral es uno de los más costosos y reglamentados del mundo, resultado de una desconfianza histórica en las elecciones. Al mismo tiempo, sin embargo, también nuestro sistema electoral es uno de los más avanzados, como usted mismo lo apunta, señor senador,
resultado de una historia de las luchas democráticas donde muchos de los aquí presentes han sido protagonistas. Por último, si me lo permite, senador, quisiera concluir mi comentario refiriéndome al contexto en el que se presenta este libro, un momento de una álgida controversia, incluso de descalificaciones a las autoridades electorales del país. Soy un convencido de que debemos cuidar nuestras instituciones, nuestras imperfectas pero perfectibles instituciones electorales. En ese sentido, quiero reconocer el llamado a la concordia que hizo el senador Monreal hace unos días. La correspondencia entre lo que ha expresado públicamente Ricardo y lo que ahora publica es coherente y abona a la construcción institucional y a la civilidad democrática de México. Este libro es una prueba fehaciente de que el país cuenta con un entramado institucional electoral que garantiza una contienda equitativa, plural, justa y competitiva en la que se finca nuestra incipiente democracia. Por ello, te felicito mucho, Ricardo. Muchas gracias, senador. Muy bien, David. Muy bien, David. Muchas gracias, David. En efecto, era un joven David, sigue siendo joven, recién egresado. Yo era consejero del IFE y había otro jalisciense también de representante del PRI. Yo era representante del Poder Legislativo, Enrique Ibarra. Me tocó compartir en la 54 legislatura a grandes jaliscienses. Algunos ya no viven, otros siguen participando políticamente. El primero de ellos, que por cierto felicito de nuevo al rector de la Universidad de Guadalajara, porque ayer se instaló en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades la cátedra José Luis Lamadrid Sauce. Un gran amigo, un gran liberal y un gran federalista. Recuerdo hace muchos años, fue en el 88, que éramos diputados federales, Enrique Ibarra. Aquí me encontré a Ramiro Hernández, que era dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias. Me recuerdo también a Sofía Valencia, a Margarita Gómez Juárez, a Estlacíhuac, todos ellos coordinados por José Luis Lamadrid, Ismael Orozco, Ruiz Orozco, Sherman, una cantidad. Y del PAN, una persona con una gran categoría jurídica, Gómez Verónica, no sé si ya falleció, y muchos otros jaliscienses destacados en aquella etapa. Por eso el día de ayer que me invitaron a dar la primera conferencia magistral sobre la vida y obra de José Luis Lamadrid, no dudé en participar para recordar con justicia al maestro Lama, que para mí fue uno de los mejores parlamentarios que ha tenido la historia y que estaba en el olvido. Murió en la pobreza, rodeado de libros, que por fortuna se quedó su biblioteca, que era inagotable. Tenía libros hasta en el baño, en el sanitario. Quienes conocimos su casa, era impresionante la cantidad de libros, del enorme bagaje cultural que él tenía. Por fortuna se quedó su biblioteca en una institución universitaria, porque estuvo a punto de irse a Austin, comprada por extranjeros, pero aquí está. Y me alegra mucho que David, la verdad es que me deja poco que hablar de mi libro, David, porque ha hecho un resumen y porque además me consta que sí lo leyó. Luego a veces me topo con presentadores que me dicen, el senador fue esto, muy bien, pero del libro no me dice nada. Entonces, David sí lo leyó. Y es una obra extraordinaria. Digo, halago en boca propia es vituperio, pero es una obra que en efecto se adecúa. Quiero agradecerles a senadores y a senadoras que hoy visitan Jalisco y que me hacen el favor de acompañarme a esta presentación del número 33 de mis libros. Este es el número 33, llevo 33 libros escritos,
pero quiero agradecerle a la senadora Lilia Margarita, que viene desde Durango, aquí a Jalisco, a María Merced, que viene desde Hidalgo, la senadora Antonia, que es de aquí, Antonia Carras, que ha sido anfitrión, me ha ayudado mucho a este evento, junto con el senador Narro, que es zacatecano y aquí cumple con funciones políticas partidistas, el senador Casimiro, que viene de Michoacán, el senador Armenta, que viene de Puebla, la senadora Evelia, que aunque es de aquí, tiene una amplia movilización en el país, la senadora Lucía Mesa, que viene de Morelos, el senador también de San Luis Potosí, Primo Doté. Ha venido un buen grupo a Jalisco, Alberto, que es nuestro amigo también, Alberto, que es de aquí, que tiene 1 mes y medio, 2 meses incorporado al Senado, pero que ha trabajado muy fuerte en temas importantes para Jalisco y para el país, y que lo respetamos. Y también vi a una antigua compañera mía, que la quiero mucho, Marilyn Gómez Pozo. Fuimos diputados federales en la pasada legislatura, bueno, ya hace 2 legislaturas. Gracias a todos, vi a varios, a Uribe, a varios amigos, a Lomelí, a varios amigos que hoy asisten aquí como ciudadanos al evento académico y quiero agradecerle a los magistrados. Viene el magistrado Sergio, que lo conozco hace mucho tiempo, también de la sala regional, viene del OPE, viene del Instituto Electoral, vienen varios que están interesados en la obra y que en ustedes descansa la legalidad y la transición pacífica en el proceso electoral. Por eso muchas gracias a todos los que ahora se han presentado. Vi a varios empresarios que están interesados en el tema. Muchas gracias. El libro Nulidades y Procedimientos Sancionadores en Materia Electoral es un texto tricéfalo. 3 de los temas más paradigmáticos del ámbito electoral. El primero de ellos, como adelanta el título del libro, es el de nulidades en materia electoral. Se parte de un concepto base. La nulidad es la sanción a la violación de la legislación, ya que es la consecuencia jurídica del actuar contrario a derecho cuando se afecta al sufragio libre del ciudadano. Los siguientes capítulos desarrollan causales de nulidad específicas, agrupándolas en función con el momento en que pueden presentarse con relación a la jornada electoral. El primer grupo de nulidades comprende aquellas que se dan durante la instalación o integración de las casillas, verbigracia, la instalación de la casilla sin causa justificada en lugar distinto al autorizado. El siguiente grupo es uno de los más importantes, el de causales de nulidad durante la recepción de la votación, pues es en ese momento en el que el derecho al voto en sus 2 vertientes toma efectividad. Posteriormente es el último grupo. En el último grupo se pormenorizan las causales de nulidad que pueden presentarse durante el escrutinio y el cómputo de la casilla, con lo cual cierra la sección que desglosa las nulidades de casilla. El siguiente paso evidente es el estudio de las causales de la nulidad en la elección, pues es necesario tener el contexto previo de nulidades de casillas para poder abordar este tema. Y por un lado se aborda las que derivan de nulidades al no instalarse en determinado porcentaje de las casillas, cuando hay violencia, y por otras aquellas que se relacionan con la situación jurídica de la candidatura y su campaña, como cuál es el ejemplo más notable, cuando se es inelegible o el uso de financiamiento ilícito. Por otro lado, el libro segundo del texto que ahora se presenta se enfoca en los procedimientos sancionadores en materia electoral.
Empieza con el desarrollo del procedimiento ordinario sancionador, al que coloquialmente suele referirse como POS, procedimiento sancionador en el sistema electoral, con sus letras iniciales. Luego de detallar los antecedentes y principios que rigen el derecho sancionador, es notorio que en materia electoral se esclarece la naturaleza del POS en contraste con el llamado procedimiento especial sancionador, también llamado PES, cuyo estudio específico en materia lo trato en un capítulo posterior en el libro. Hago énfasis en este apartado, pues de manera didáctica se acompaña con una tabla que confronta las fases y tiempos de uno y otro procedimiento a manera de prontuario jurídico procesal electoral, con el objetivo de hacer patente la diferencia crucial entre ambos. El enfoque de este segundo libro se expande para centrarse en los aspectos sustantivos. Así, el primero de estos apartados se hace referencia a los límites a la propaganda política electoral, cuestión crucial en el contexto de un proceso electoral como el que ahora vivimos. En su cuerpo se desmenuzan conceptos tales como la promoción personalizada, la suspensión de la propaganda gubernamental y la violencia política de género. Por su parte, el capítulo posterior remata con el desarrollo del tema del financiamiento y fiscalización en materia electoral, con particular atención puesta en la diferenciación entre la situación de los partidos políticos y de las candidaturas independientes. La última parte del texto, en un tercer apartado, se denomina delitos electorales. El hecho de que los tribunales electorales carezcan de competencia para sustanciar delitos electorales e imponer penas y medidas de seguridad trae como resultado que este tema sea menos discutido en foros especializados de la materia. No obstante, la percepción e incluso la persecución y eventual sanción a conductas antijurídicas en materia electoral ahora ha cobrado vital importancia para lograr una justicia completa. Incluso recientemente, hace unas semanas, se aprobó por el Congreso el elevar a delito grave el delito electoral y ahora no tiene posibilidades de estar bajo caución o en libertad una conducta de tal envergadura en materia electoral y tendrá que ser procesado sin libertad aquel que tenga esta conducta. Ya está la ley reglamentaria, ya se reglamentó y está vigente. Lo anterior cobra sentido si se considera que muchas de las conductas que dan lugar a un delito electoral o bien son causa específica de nulidad o dan lugar a un procedimiento sancionador electoral. Por ello, deben destacarse a la cooperación institucional y el crecimiento global de la materia como una herramienta indispensable con el cumplimiento de la legislación. Quiero señalar que el interés por abordar estos temas, en efecto, como lo decía David, es parte de mi historia. En parte está marcado por esta y en parte por el desarrollo de la materia electoral en nuestro país, por lo que me gustaría plantear cómo es que llegamos a donde estamos en el ámbito electoral en un breve recorrido histórico en los últimos 80 años. En 1953 tiene lugar una reforma constitucional muy importante. Por vez primera se reconoce el derecho al voto de las mujeres, 53 del siglo pasado, así como el derecho a ocupar cargos públicos, el derecho al voto pasivo, es decir, se les reconoce como ciudadanas. 10 años después, en 1963,
se crean las diputaciones de partido. Ahí tuvo que ver mucho José Luis Lamadrid y el maestro Reyes Heroles. Se crean por vez primera las diputaciones de partido que se otorgaban a los partidos políticos que obtuvieran el 2.5% de la votación nacional y se les concedía 5 espacios que se podrían incrementar hasta obtener 20, uno por cada medio porcentual adicional. En 1969 se fija la edad para votar en 18 años, pues antes se votaba a partir de los 21 años, salvo quienes estuvieran casados. En 1973, para registrarse como partido político, se disminuye de 75,000 afiliados a 65,000 el número de ellos que era necesario para constituir un partido. En 1977 se introduce la representación proporcional con 100 diputados y solo se otorgaba a quienes tuvieran menos de 60 escaños. Se permiten la coalición y las candidaturas comunes. La Cámara estaba compuesta por 300 distritos de mayoría y 100 de representación proporcional. En la reforma del 86-87 se duplicaron los lugares de representación proporcional y se establece que ningún partido político puede tener más de 350 diputados por ambos principios. Se eliminó la figura del registro condicionado y se creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Para 1990 se creó el IFE como órgano independiente de la Secretaría de Gobernación y el Tribunal Federal Electoral resolvería las controversias electorales. Sus magistrados eran nombrados por la Cámara de Diputados a propuesta del presidente de la República para un periodo de 8 años con posibilidades de reelección. En 1994 se fijan los límites a los gastos de campaña. Se listan diversos actos, entre los que se pueden señalar que la aportación de recursos de empresas es ilegal y también que hay sanciones a tal situación. Se crea la Fiscalía Especial para atender delitos electorales. La Cámara de Senadores se integra con 128 miembros cuando eran 64 y se crea la figura de senador por primera minoría. En la Cámara de Diputados se señala que el límite para un partido político es de 315, 63%. Se introduce la tinta indeleble como mecanismo para asegurar que una persona no votará más de una vez. Para 1996 se baja al 2% el umbral para la asignación de espacios plurinominales en la Cámara de Senadores y se fija en 32 el número de espacios plurinominales por cada entidad federativa y 2 senadores por mayoría relativa y 1 por primera minoría. La sobrerepresentación se limita al 8% de la votación obtenida y ningún partido puede tener más de 300 diputados. Se fija en 2% de los votos el umbral para conservar el registro como partido político, que ahora es el 3%. Se prohíben las aportaciones anónimas y se establece que el presupuesto público debe prevalecer sobre cualquier otro tipo. El IFE es dotado de la facultad para definir los topes de gastos de campaña, así como para elaborar el padrón electoral, preparar la jornada electoral y computar los resultados. La equidad en el acceso gratuito a los espacios de radio y televisión. Los partidos políticos pueden promover
acciones de inconstitucionalidad. El Tribunal Federal Electoral se incorpora al Poder Judicial de la Federación y es quien determina quién es el ganador en la elección presidencial. La designación de los magistrados pasa a la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre 2002 y 2005 se realizaron diversas reformas para prohibir el voto de mexicanos residentes en el extranjero, para posibilitar, no prohibir, posibilitar y eliminar la prohibición para elección de presidente de la República, y establece cuotas de género. Es la primera vez que se establece una acción afirmativa en favor de las mujeres, fundamentalmente, y se establece que no más del 70% de candidaturas de un mismo género. Del 2007 al 2008 se crea la unidad de fiscalización del IFE y se le da autonomía de gestión a su Contraloría. Se prohíbe la compra de tiempo en radio y televisión y se prohíben las campañas negativas, aunque persisten a pesar de la legislación. La cuota de género pasa de ser de 60 a 40% en lugar de 70 a 30. En el 2014, el IFE pasa a ser el Instituto Nacional Electoral y la fiscalización es centralizada en el naciente INE. Se crea la Sala Regional Especializada para sancionar infracciones electorales con motivo de la propaganda electoral y con el paso del tiempo sancionar incluso la violencia política de género y cualquier violación a las reglas de comunicación política. Se uniforman los procedimientos en el ámbito local y se crean los OPLES, los organismos públicos locales electorales. Se incorpora la posibilidad de candidaturas independientes. Se establece la paridad 50-50. En 2019 se reforma la Constitución, 9 artículos para utilizar lenguaje incluyente y hacer extensivo el principio de paridad de género y la integración de los órganos electorales, el Poder Judicial Federal y la Administración Pública. ¿Qué es lo que falta por hacer? Este es mi comentario final. Todo este desarrollo es evidencia de la transformación incesante que ha experimentado México en su camino a la pluralidad y a la democracia efectiva. En una analogía con las ideas de Heráclito, resulta claro que lo único constante es el cambio. En vista de esto, nada es más oportuno que la investigación constante y la identificación de aquellas áreas que exigen mejoras al interior de la estructura jurídica electoral nacional. Tanto las nulidades en materia electoral como los procedimientos sancionadores son la materialización de la evolución democrática que ha tenido el país y constituyeron algunas de las herramientas y siguen constituyendo más relevantes que se tienen para la protección de los derechos político-electorales. El continuo ejercicio de tales mecanismos revela los senderos por los que deben decantarse reformas posteriores. Subrayo, reformas posteriores, el que probablemente sea más evidente para varios de nosotros es el relevante actuar de las redes sociales y su impacto en el desarrollo de la contienda electoral. La revisión del principio de legalidad de los órganos electorales para que no abusen y no se excedan en su función al crear y sustituir al órgano legislativo formal. No hace mucho el énfasis estaba situado en el radio y la televisión, pero esto ya no es así. Y como diría Oliver Wendell,
de forma un tanto estigmática, el derecho es vida y la vida cambia. Hay que asumirse y ser parte del cambio. En el ámbito internacional, esto ha quedado claro, con noticias como la de Cambridge Analytica, pero también en la esfera doméstica. Cada vez es más relevante la presencia de las redes, plataformas, como lo evidencian las actuales campañas. Toda la campaña frente a la pandemia es fundamentalmente en redes. Se pagan cantidades millonarias pautando redes sin control, redes alternas, ejércitos de bots que construyen guerra sucia en contra de candidatos y partidos. El contexto pandémico en el que recientemente vivimos también supone importantes retos en el ámbito electoral. Por un lado, tenemos la propaganda gubernamental, que requiere un replanteamiento porque nadie la observa. Los ejecutivos se explayan y abusan, promoviendo día con día sus obras y lo que a juicio de ellos han cambiado en la percepción, pero no en los hechos. Los esquemas de fiscalización y las infracciones es impresionante en materia electoral. Pero también hay un abuso de algunos órganos electorales al violar el derecho a participar pacíficamente en procesos democráticos. Se aplican sanciones desproporcionadas a la falta. No puede ser que por la firma de un suplente se eliminen planillas completas. O no puede ser que por el gasto desproporcionado de 14,000 pesos se cancelen registros. La justicia electoral tiene que ser proporcional sin que haya impunidad para quienes infraccionan y violan las leyes. Este es un tema que tiene que revisar el legislativo en el momento procesal oportuno. No puede omitir ni local ni federalmente el legislativo precisar las normas concretas para que se observe también estrictamente el principio de legalidad. Por esa razón es necesario mayor precisión legislativa para no permitir interpretaciones amplias, groseras y violatorias del principio de legalidad. No existe en la legislación una relación de lo que debe tomarse en cuenta para fijar la gravedad de las infracciones. Y la violencia política de género, por ejemplo, tiene como sanción la pérdida del derecho a ser votado, sin que ello tampoco se encuentre señalado expresamente en disposición jurídica alguna. Parece necesario que el legislador jerarquice los bienes jurídicos en juego, señale cuáles infracciones son graves y cuáles no, cómo deben tratarse unas y otras, ajustar los plazos y mecanismos de fiscalización y la garantía de defensa efectiva en estos procedimientos. Ahora bien, respecto de las nulidades,
parece necesario precisar en la ley los criterios que permitan identificar un voto nulo al estándar probatorio para anular los resultados de la votación en las casillas y en las elecciones, pues es evidente que anular una elección afecta a toda la sociedad que salió a votar de buena fe en el lugar en donde surte efectos la nulidad. Otros temas sobre los que hay que reflexionar son urge la incorporación al sistema electoral del voto electrónico, de la urna digital, de la urna electrónica, así como el sufragio de las personas privadas de la libertad, sujetas a un proceso penal, pero no condenadas con sentencia firme. También posibilidades de que voten aquellas personas que por su condición se encuentran internadas en hospitales o en algunos otros institutos que no afecten la lucidez y que no pueden desplazarse para ejercer este importante derecho. Finalmente, el quehacer de las autoridades electorales, los mecanismos para su selección y designación, el periodo en que ejercen sus funciones y la garantía de su trabajo independiente son temas que hoy merecen ser subrayados y ser subrayados en estas características de autonomía e independencia para perfeccionar cada uno de estas etapas. Quiero agradecerles a todos su atención. Ya no les platico más porque si no ya no van a comprar el libro. Quiero agradecerle a Nacho Romero que nos haya permitido presentar el libro en este lugar espléndido. Yo tengo por una costumbre venir seguido a Guadalajara. Lo hago de manera casi anónima porque aquí vive mi hijo, aquí se casó con una tapatía y tengo 4 preciosos nietos jaliscienses y vengo seguido a verlos, pero no conocía este lugar. Es un lugar precioso. Muchas gracias, Nacho. Y gracias, Nacho. Muchas gracias al ensamble clásico que es extraordinario. Y al tenor Jorge, muchas gracias por un momento de falta de claridad. Quería suspender la presentación para seguirte escuchando. Sí, ahorita es ahorita. Una pregunta sobre qué piensa de la definición o indefinición o ambigüedad incluso del voto abajo donde dice no registrados. Eso, IBIDEM, le voy a comprar el libro. En la página 133, apartado 3, ahí está. No, ahorita se lo digo. Quiero decirles que en efecto la descripción que hacía David es cierto. Yo era sigo siendo uno de los más apasionados defensores de las instituciones. Yo no coincido en que destruyamos por la vía mediática las instituciones, pero sí coincido en la transformación legal, legislativa, formal, y creo que va a ser inevitable una reforma después de este proceso. Es obligada un análisis juicioso
del actuar durante este devenir histórico de los órganos electorales, los tribunales y los otros. Es inevitable, es una obligación del Poder Legislativo la actualización en los órganos, porque no solo son los más costosos del mundo, sino, como dijo aquí David, se han ido incorporando instituciones por la desconfianza y hemos ido incorporando más y más instituciones por la desconfianza ciudadana, y es hora de darle una revisión, pero no será en este momento porque nos está impedido constitucionalmente hacer reformas en materia político-electoral, pero algunos senadores que hoy vinieron, que ayer platicáramos, me preguntaban que si habría reformas y les dije que era lo más probable luego de concluido el proceso. Entonces vamos a revisar, pero les pido que lo lean. Este libro me lo editó Porrúa. Tengo varias casas editoriales que son gente muy buena. Particularmente me lo editó Porrúa Hermanos y ya está a la venta desde hace 4 semanas. Pero esta es la primera presentación aquí en Jalisco y David es el primer presentador. Así es de que muchas gracias, David. Es un honor que lo hayas presentado. Es el primer presentador y es el primer estado en donde lo presento. Es de lectura obligada por lo que está pasando. Y por esa razón, antes de que pasara lo de Guerrero y lo de Michoacán y lo de Jalisco y lo de otras partes, el libro ya estaba escrito. No crean que fue a partir de la experiencia de Guerrero o Michoacán. El libro ya estaba escrito porque tenía una inquietud sobre estos temas que los trasladé a este libro de mi autoría que les recomiendo. Y se lo recomiendo porque ustedes recuerden que en el Senado antes ganaban 500,000 pesos los senadores por mes. Seguramente algunos de los que fueron lo recordarán. Pero cuando ahora llegamos, se redujo y nuestra dieta es de 105,000 pesos. 105,000 pesos es lo que recibimos solamente. Y los que somos senadores tenemos que dedicarnos a otra cosa para completar escribir y vender libros algunos, por eso es que escribo en varios periódicos, escribo en Milenio, en El Universal, en Publímetro, 24 horas, trato de escribir para estar actualizado. Lo mejor, lo saben los académicos como David, es un ejercicio muy, muy importante. Entonces, les quiero agradecer a todos que estén aquí. Yo tengo un cariño especial por Jalisco. Les repito porque pues aquí está mi hijo, es mi único hijo, entonces y me ha proporcionado ya 4 maravillosos nietos de Jalisco que aquí nacieron. Entonces yo ya soy parte de Jalisco, de esta comunidad a través de la extensión de mi familia. Así es de que muchas gracias por su presencia, muchas gracias a todos los que hicieron y que fue posible que estuvieran. Sé que hay jueces, abogados, medios de comunicación. Muchas gracias a los medios de comunicación que están aquí. A todos mis respetos. También hay algunos compañeros que durante mi vida siempre los he conservado como amigos y siempre los he conservado como gente respetable, aunque algunos sigan en el PRI, pero ese es su problema, pero o traten de irse a otro, ¿no? Pero bueno,
pero pues es su vocación. Yo creo que México es un gran país y México va a salir adelante, se los aseguro. Hay que tener fe, no hay que ser pesimistas, hay que tener fe, porque este es un país muy grande, que está por encima de cualquier persona, grupo, corriente. Y eso es lo que yo creo y en lo que yo creo. Le quiero agradecer por último a Antonia y a Pepe y a todo el equipo que ayudó, la hija de Antonia, varios organizadores. María José, muchas gracias. ¿Quién más? Carlos también. Anduvieron todos estos días aquí en los detalles y a veces no los ve uno porque entra uno y sale, pero ellos son los que se encargan de... Fernando Villanueva también, gracias Fernando. Giovanni, gracias. Hay un trabajo, Karina, hay un trabajo detrás de todo esto y de nueva cuenta muchas gracias. Y yo si no es mucha molestia me gustaría que el tenor nos deleitara con otra cosa y tiene la palabra Pepe. Gracias, David.